Vamos a tomarnos unos momentos para hablar del tema de la fe, ya que es un tema que muchos conocemos, pero no lo conocemos a capacidad. Podemos comenzar diciendo que la fe comienza a tener efecto en nuestro espíritu y podemos decir en nuestro corazón cuando empezamos a recibir la palabra del Señor, la palabra de Dios. En ese momento se empieza a crear fe en nosotros. Toda persona que ha escuchado, que ha analizado, que ha meditado en la palabra de Dios, posee una medida de fe. Esto ocurre al depositarla en nuestro corazón y al recibirla en nuestro corazón. El Señor Jesucristo nos enseñó que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Como por ejemplo, Él usó la palabra y le diríamos a ese monte, muévete de ahí y cambia de lugar. Esto lo que representa es que el poder de realizar el milagro, el acto divino, lo hace Dios, no lo hace el hombre. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un poco de fe puede reaccionar y actuar con esa fe para ocasionar un milagro. Pero hay otro detalle que necesitamos entender. La fe viene conjuntamente con la palabra. Y Dios, que es el que obra, el que hace los milagros, las sanidades, los prodigios, las maravillas, las grandes cosas sobrenaturales, es quien actúa. En la medida en que nosotros estemos conectados con Dios, en la medida en que su palabra esté con nosotros, si nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, conjuntamente con la palabra, y Dios está en la voluntad de hacer un milagro, una acción, una maravilla, un prodigio, se efectúa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ocurra la manifestación de señales, tiene que haber en nosotros una medida de fe. Y para que haya una medida de fe, tiene que haber una medida de palabra de Dios. Y para que haya un acto de obra divina, tiene que estar Dios conjuntamente con la palabra. Ahora, nosotros no somos los que hacemos los milagros, por lo tanto, Dios es quien obra. De la forma en que nosotros podamos actuar por voluntad personal no quiere decir que se va a hacer el milagro. Pero cuando Dios está moviendo a la persona, a su corazón, a que obre en gestión de un milagro, de una sanidad, de una liberación, Dios lo hace. Dios lo hace siempre. Siempre. Se tienen que cumplir varias cosas. Que esté Dios en acción. ¿Y cómo está Dios en acción? Dios está en acción a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía. La palabra nos dice que nosotros ya no nos ceñimos, que nos ciñe el Señor. Por lo tanto, nosotros no somos los que tomamos las decisiones. Voy a sanar a este, voy a orar ahora, este se va a sanar. Ahora, en el nombre de Jesús. No. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y la Biblia nos enseña también que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay algunos que tienen fe, pero la tienen muerta. ¿Por qué la tienen muerta? Porque no son guiados por el Espíritu. Porque no son guiados a obrar por el Espíritu. Muchos se pasan orando, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, bendíceme con esto, Señor, provéeme esto. Sin embargo, nos están preguntando, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo reciba? ¿Qué tú quieres poner en mis manos? ¿Por qué lo quieres poner en mis manos? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes tú conmigo al darme tal cosa? Pocos entienden cómo funciona la fe. Les puedo enseñar también
que la Biblia nos enseña que muchos vieron la muerte porque caminaron en fe. Y nosotros estamos dispuestos a caminar en esa fe. Esa es la pregunta grande que nos debemos de hacer. Porque si nosotros queremos caminar en fe, tenemos que caminar dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay fe en acción, en obras, en milagros, si Dios no está en acción. Y Dios no está en acción cuando Dios no está en voluntad de hacer algo. Muchos a veces reciben, Señor, dame un carro, Señor, dame la casa, Señor, dame aquello, y lo reciben. Tenga cuidado que a veces el otro es el que da las cosas y usted se confunde. No podemos crecer en orgullo, en vanagloria, porque no sabemos a veces quién es el que da. Si no estamos viviendo en el Espíritu, usted no sabe quién le está proveyendo. Esto es bien delicado, bien delicado, bien delicado, bien delicado, bien delicado. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es sometiéndonos 100% al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, guíame. Déjame saber qué quieres que haga hoy, qué quieres que haga mañana, qué planes tienes conmigo. Muchos se mueven en voluntad propia, creyendo que están haciendo la obra del Señor, pero no necesariamente es así. Así que sigamos nosotros buscando de Dios, buscando de su Espíritu, buscando la guianza de su Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, hay que tener obras en fe, obras dirigidas por Dios. Que sea la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. En otra ocasión estaremos tocando nuevamente este tema tan profundo con más detalle. Dios les bendiga.